La historia de hoy es un sombrío crescendo de temor y repugnante maldad, antes de estrellarse en las ruinas y cenizas de uno de los finales más caóticos, espantosos y siniestros que se haya visto en crímenes reales. Si están buscando exhibiciones de comportamiento humano completamente vil y psicosis profunda, combinada con un buen toque de atroz incompetencia policial y abandono del deber, entonces están en el lugar correcto. Pedro Alonso López nació el 8 de octubre de 1948 en el pequeño pueblo de montaña de Santa Isabel, Colombia. En ese momento, acababa de estallar la guerra civil entre las facciones liberal y conservadora, en lo que se llamó crudamente la violencia. Una guerra que duraría más de 10 años y que cobraría las vidas de 250.000 personas, hiriendo a otras 800.000 y desplazando a otro millón de personas. La mayoría de la guerra se libró en el campo, afectando a varios pueblos como Santa Isabel. La guerra civil mató al 2% de la población del país en ese momento y sumió a una nación ya pobre, en pobreza y falta de ley. El gobierno era altamente corrupto e incompetente, y la tasa de homicidios se disparó convirtiéndose en la más alta del mundo en ese momento. El padre de Pedro López, Medardo Reyes, era miembro de la facción conservadora y fue asesinado más de 3 meses antes de que Pedro naciera. Pedro era el séptimo hijo de una familia de 13 criados por su madre soltera, Benilda López, de Castañeda. Cuando Pedro era pequeño y solo tenía 5 años, mientras la guerra civil estaba aún en curso, su madre trasladó a la familia a la ciudad de El Espinal en busca de refugio de los peores enfrentamientos y también en busca de dinero. El nombre de la ciudad, que significa columna vertebral, de ahí El Espinal, era una ciudad incrustada profundamente en el sistema nervioso de los Andes. Tenía una población mucho mayor y era la capital del arroz en Colombia. La madre de Pedro pensó que sería más fácil encontrar clientes para cierto tipo de comercio. Benilda López afirmaba que le dio a su hijo una crianza amorosa y que Pedro siempre fue un niño brillante y amigable que soñaba con ser maestro, al menos eso decía su mamá. Mientras tanto, Pedro alegaba que su madre era físicamente abusiva de manera extrema y llegó incluso a decir que estaba enferma de la cabeza. Esa no es la forma de castigar a tus hijos. Me castigaba con demasiada violencia. La familia López se encontraba sumida en la pobreza y Benilda pagaba lo poco que tenían trabajando como prostituta. Cuando quedó embarazada, simplemente tuvo al bebé y la familia, que ya era pobre, se hizo aún más grande. Pedro presenció cómo decenas de hombres iban a su apartamento y usaban a su madre de esa manera. Para colmo, con frecuencia, estos hombres se volvían violentos y la golpeaban. Esto sucedía, día sí día también, ya sea por desacuerdos sobre el precio o simplemente porque eso era lo que pagaban. Esta primera exposición prematura al acto de procrear, marcada por la violencia, además del hecho de que su madre presuntamente fuera violenta con él, dejó una impresión duradera en la mente de Pedro. Se estaba forjando una conexión a una edad muy temprana entre procrear y la violencia, que luego retorcería sus propios sentimientos de excitación y sus actitudes hacia las mujeres, hasta el punto de que se acercaría mucho a una forma de procrear. En 1956, cuando Pedro tenía solo 8 años, dejó su hogar y se fue a vivir a las calles. Su madre Benilda afirma que Pedro se escapó de casa por su propia voluntad. Ella dice que lloró durante días y días después de que se fuera, salió corriendo a El Espinal en busca de él. Benilda admitió que sospechaba que un vecino había secuestrado a Pedro o algo peor. Ella dijo que la facción liberal había secuestrado y asesinado a su hijo, tal como habían matado a su esposo. Sin embargo, es difícil decir qué lograrían las guerrillas liberales secuestrando y asesinando a un niño de 8 años, hijo de una supuesta prostituta empobrecida. Pedro López, por otro lado, da una versión ligeramente diferente sobre por qué se fue. Él cuenta que un día, en 1956, fue sorprendido tocando los de una de sus hermanas, tratando de iniciar un acto para procrear. Recuerden, amigos, que tenía 8 años, tomen ustedes esa información como quieran. En cuanto al asalto de procrear incestuoso, López afirma que su madre lo echó de casa y le dijo que nunca regresara. A pesar de tener 8 años y no tener a dónde ir, aparentemente López cumplió y no regresó. A estas alturas, es posible que hayas notado que esta historia tiene un problema con narradores poco confiables. Sin importar los verdaderos eventos que lo llevaron allí,
El niño de 8 años sin hogar, Pedro López, durmió en las calles, alcantarillas, callejones y edificios abandonados de El Espinal. Se alimentaba escarbando en la basura en busca de comida podrida y también mendigando dinero. No hace falta decir que esto resultó en sufrimiento y desnutrición, ganando un físico esquelético con el vientre hinchado. En palabras de López, recuerdo haber sido un niño animado y enérgico, inocente. Durante la mayor parte de mi infancia, viví en lugares sucios y sórdidos. Mi vida había sido deshonesta porque fui abandonado. Los años pueden llevar a alguien y cambiarlo drásticamente. Lo único mínimamente positivo era que las noches en El Espinal, incluso en invierno, no eran particularmente frías, pero esto apenas era consuelo para un niño asustado con el estómago vacío, durmiendo entre ratas y desperdicios de la ciudad. Pedro no estuvo en las calles más que unas pocas semanas antes de que un hombre preocupado se le acercara y lo invitara a su casa, para una comida caliente y una cama en la que pasar la noche. Pedro aceptó la amable oferta del hombre y fue llevado a un almacén abandonado, donde el extraño lo sodomizó por la fuerza antes de expulsarlo nuevamente a las calles. Pedro no podía acudir a la policía, quienes no eran muy efectivos debido a las altas tasas de delincuencia, la guerra civil y la tendencia a ignorar los problemas de las masas pobres de la ciudad. Espero que tomes nota de ese último punto, porque se convertirá en un tema en la historia de hoy. Tan traumatizado quedó el joven niño por la experiencia, que dejó de hablar con cualquiera. Durante 2 meses, solo salió por la noche en busca de comida en los contenedores de basura de la ciudad. Estaba completamente aislado y solo. Durante el día, pasaba tiempo acurrucado durmiendo en callejones o, si tenía suerte, en edificios abandonados antes de que los demás sin hogar de El Espinal lo asustaran. No solo Pedro tenía miedo de hablar con ellos, sino que, debido a la extrema pobreza de la época, la gran masa de personas sin hogar de la ciudad luchaba todas las noches por los lugares de descanso más protegidos de la zona. Al igual que su supuesto trato a manos de su madre, Pedro fue manoseado por un extraño que afirmaba ser amable, y el mundo fue gravemente dañado en la frágil psique del joven niño. López dijo: «No niego que me haya afectado, siempre he querido castigar a los responsables, los odiaba. Me molesta ver a cierto tipo de persona, como un adulto hombre que no respeta a un niño. Me aseguro de poner en su lugar a esa persona». El mundo de Pedro era de guerra, pobreza y depredación, donde las personas en las que más confiaba resultaron ser crueles. Nunca tuvo una infancia normal y desarrolló una visión distorsionada de la humanidad. Esto no solo torció su brújula moral, sino que también envenenó profundamente su corazón. Este fue el primer paso en el largo camino de la retorcida búsqueda de venganza de Pedro contra toda la raza humana. Después de vivir un par de meses durmiendo en las calles, el niño de 8 años hizo el recorrido a pie de 90 millas, 146 kilómetros, desde El Espinal hasta Bogotá, la capital de Colombia. Bogotá es una metrópolis extensa compuesta por millones de personas y constituye entre el 15 y el 20% de la población del país. Durante la Guerra de la Violencia, Bogotá era el premio máximo para ambos bandos, pero en su mayor parte, la ciudad era un refugio para aquellos que escapaban de las guerrillas en el campo y las montañas. Como El Espinal, Bogotá también está situada en las altas montañas de los Andes y en 1956 estaba rodeada de tierras fértiles que desde entonces han sido en su mayoría devastadas. Desde lejos, la ciudad puede parecer pintoresca, pero también es algo así como un agujero infernal distópico, digno de Blade Runner, Cyberpunk o League of Legends. Al mudarse a Bogotá, Pedro López desapareció entre los barrios marginales y se sumergió en una comunidad de miles y miles de mendigos callejeros sin hogar. La mayoría de estos niños eran huérfanos de la guerra, o como Pedro, escapaban de hogares abusivos. No hace falta decir que los servicios sociales en Colombia en 1956 no eran lo suficientemente sólidos como para hacer frente a tal cantidad de niños desfavorecidos, por lo que quedaron abandonados a su suerte. El apodo para estos niños de la calle era los gamines, quienes operaban como una compleja red de mendigos, ladrones y pandillas callejeras para sobrevivir. Pedro rápidamente se unió a una de esas pandillas callejeras y dentro de esa alianza juvenil ayudó a defender el territorio de la pandilla o la pequeña porción de Bogotá que la pandilla reclamaba para el robo, la mendicidad y los lugares privilegiados para dormir. La violencia entre las pandillas era frecuente, a veces casi a diario.
y se peleaba con palos, nudilleras primitivas, botellas rotas, cuchillos, cadenas y cinturones. Más de una vez, Pedro presenció cómo otro niño era asesinado por los demás. Las niñas sin hogar de la ciudad empezaban a trabajar como trabajadoras a partir de los 12 años e incluso a los 9. Los gamines también tenían que cuidarse de los adultos que podrían secuestrarlos, asesinarlos, agredirlos sexualmente o incluso reclutarlos como carne de cañón para grupos paramilitares. Algunas autoridades consideraban que los gamines eran una molestia con sus constantes peleas y robos, por lo que hacían la vista gorda ante cualquier malicia que los persiguiera. Para la década de 1970, los niños de la calle colombianos habían ganado un segundo apodo, los desechables. Mis disculpas a la Junta de Turismo colombiana por no hacer que la Bogotá histórica suene tan bien. Además de por fin hablar con otros seres humanos de nuevo y aprender a ser un ladrón y un peleador callejero, gran parte de la vida diaria de Pedro no cambió desde El Espinal. Su dieta principal seguía siendo alimentos medio podridos recuperados de la basura, seguía siendo delgado como un palo y sucio. A pesar de ser solo un niño, Pedro comenzó a fumar bazuco, una pasta de cocaína de baja calidad con la que los pobres de Colombia mezclaban sus cigarrillos. El nombre bazuco proviene de la palabra en español para basura, porque la pasta de cocaína es lo que se raspa del fondo del barril después de la producción de cocaína. Es altamente adictiva y más potente que el crack. Contiene una serie de productos químicos peligrosos como ácidos, queroseno y rastros de caucho y plástico. Puede causar cambios de humor violentos, delirios y paranoia, y Pedro se volvió adicto a ello. En 1958, cuando tenía 10 años, fue visto en la calle por una pareja estadounidense muy religiosa que se había mudado de los Estados Unidos a Colombia para trabajar. La apariencia delgada y sucia de Pedro conmovió tanto a la pareja estadounidense que se sintieron desconsolados al verlo. Después de ganarse la confianza de este niño asustadizo y nervioso con mucho esfuerzo, llevaron a Pedro a casa, lo alimentaron y le dieron un lugar para dormir. Después de 2 años viviendo en un infierno urbano y una infancia anterior en un hogar disfuncional, Pedro por fin tuvo una familia estable. En casa, recibía comidas decentes y podía jugar como un niño normal. Poco a poco, se le fue quitando el cigarro y el bazuco. En general, Pedro se comportaba bien mientras vivía con la pareja estadounidense, aliviado de haber sido rescatado de su vida en las calles. La pareja inscribió a Pedro en una escuela jesuita local para huérfanos. Pedro comenzó su educación formal, aprendiendo lo básico de lectura, escritura y aritmética por primera vez, y pasó 2 años estables viviendo así. Pero debido a un incidente, la historia de Pedro no pudo terminar allí, como un triunfo de la caridad sobre la adversidad. En 1960, cuando Pedro tenía 12 años, fue tocado por un profesor en la escuela. La traición de otra figura de autoridad adulta traumatizó aún más a Pedro y trajo de vuelta horribles recuerdos de sus años anteriores. Su desconfianza hacia los adultos volvió rápidamente. Pedro robó dinero de la oficina principal de la escuela y desapareció de nuevo en las calles sin dejar rastro. Nunca volvió a ver a la pareja estadounidense. Desde ese momento en adelante, todo lo que Pedro esperaba de las demás personas era traición. Más tarde en la vida, Pedro comentaría sobre este incidente. «Soy un hombre adulto, he llevado una vida invertida, me he desorientado, delirante, todo porque carecí de apoyo y ayuda cuando más lo necesitaba». Algunos de ustedes podrían pensar que Pedro debería haberse quedado con la familia estadounidense, y tendrían razón. Es muy probable que Pedro hubiera estado mejor. Pero desde la perspectiva de un niño gravemente traumatizado, se puede entender cómo deseaba regresar al ambiente familiar de las calles, donde la vida era dura, pero al menos era de autosuficiencia, donde Pedro sentía que tenía más control sobre su propio destino. Cada vez que Pedro se relacionaba con el mundo de los adultos y la sociedad normal, parecía salir lastimado. Pedro volvió a su vida de fumar bazuco y andar con pandillas callejeras de Bogotá. Pronto ascendió en la jerarquía. Incluso a una edad temprana, Pedro se convirtió en un ladrón y estafador bastante hábil a los 16 años, y en 1964 se graduó siendo un ladrón de autos. Pedro robaba autos por toda la ciudad y los llevaba a uno de los muchos talleres clandestinos de Bogotá, donde desarmaban el auto y vendían las piezas por separado. Aunque no ganaba mucho dinero con esto, y podría decirse que casi nadie en Bogotá tenía una vida decente, al menos Pedro podía tener ropa decente y mantenerse adecuadamente. A medida que maduraba en un adulto,
A los 18 años era un ladrón de autos altamente respetado en el submundo de Bogotá, e incluso comenzó a entrenar a jóvenes adolescentes para hacer lo mismo a cambio de una parte de las ganancias. Aunque no puedo aprobar el robo de autos, no estoy seguro de lo que habría hecho para sobrevivir como un niño de la calle, atrapado en un entorno tan horrible como los barrios marginales de Bogotá en la década de 1960. En 1969, a los 21 años, la carrera de Pedro López como ladrón de autos llegó a su fin. Fue atrapado por la policía manejando un vehículo robado, arrestado y condenado a 2 años de prisión. Pedro solo había estado encerrado durante 2 días cuando fue golpeado y violado por 4 reclusos. Esto enfureció al hombre ya adulto, trayendo de vuelta todo tipo de recuerdos traumáticos de su infancia. En respuesta, Pedro pasó la noche fabricando un punzón con un cuchillo sin filo. Al día siguiente, en un ataque rápido, irrumpió en las celdas de los internos cuando estaban solos y Pedro López apuñaló repetidamente a cada uno de ellos antes de que pudieran defenderse. Cada ataque duró no más de 1 minuto. Pedro López logró matar a 3 de los 4, mientras que el 4.º recluso sobrevivió a su ataque en estado crítico. Tal era el estado del sistema penitenciario colombiano, que según López, el director de la cárcel dijo: «No es nada, no te preocupes por eso». Las autoridades penitenciarias determinaron que López había cometido los asesinatos en defensa propia, no porque los hubiera matado en el calor del asalto inicial de los, sino porque, al estar encerrados en la prisión, es probable que los reclusos lo intentaran nuevamente, lo que posiblemente llevaría a la muerte de López. Tan endémica como es la en muchos sistemas penitenciarios del mundo, especialmente en Colombia, los guardias no tenían los recursos o, francamente, el interés en prevenir la violencia entre los reclusos. A menos que se tratara de un motín en toda regla que pudiera resultar en fugas, las autoridades penitenciarias se hacían de la vista gorda. Además, en la cultura tosca y ruda del sistema penitenciario colombiano de la década de 1960, se consideraba un gran deshonor ser sodomizado por otro hombre, y el acto de deshonra solo podía ser expiado mediante un acto apropiado de venganza. Como tal, los asesinatos en prisión como este eran tolerados en silencio por las autoridades y las cárceles colombianas operaban esencialmente bajo sus propios códigos legales informales. Al final, las autoridades solo agregaron 2 años más a la sentencia de prisión de Pedro López por los asesinatos de 3 hombres y el intento de asesinato del 4.º. Mientras estaba en prisión, aprendí a defenderme, dijo López más tarde. De hecho, nunca tuvo problemas más graves durante los 4 años restantes que pasó allí. López no se unió a una pandilla de prisión, aunque ocasionalmente se relacionaba con otros reclusos, en su mayoría se mantenía en solitario. Los demás convictos lo dejaban en paz por una simple razón. López cultivaba la imagen de ser el único recluso que parece estar en todas las prisiones, aquel que parece ser un animal rabioso e impredecible, completamente loco. Si te metías con él, estarías poniendo tu vida en sus propias manos. En este momento de su vida, la inestabilidad mental propia de López, sus discursos incoherentes y sus cambios de humor violentos sirvieron para enfatizar este punto. López pasaba sus días fumando cigarrillos y holgazaneando en su celda. Gradualmente, fue acumulando revistas que ocasionalmente filtraban en la prisión. Después, López construyó una colección bastante grande y consumía ávidamente pornografía mientras estaba encarcelado. Según López, se sentía conflictuado con respecto a sus hábitos masturbatorios. Por un lado, sentía la necesidad de satisfacer sus impulsos biológicos y ciertamente no iba a agredir sexualmente a sus compañeros de celda, dada su propia experiencia. Por otro lado, encontraba repulsivas a las mujeres en las revistas pornográficas. Las imágenes gráficas en las que estaban involucradas le recordaban a su madre, mancilladas, contaminadas, completamente carentes de inocencia. En última instancia, tales imágenes internas no lo estimulaban ni lo excitaban sexualmente, y así Pedro López comenzó a fantasear con otras cosas. López afirmaría más tarde que después de su violación en prisión, fue la gota que colmó el vaso. Había sido golpeado toda su vida y cuando fuera liberado, tomaría venganza contra la humanidad. Según López, le habían robado su inocencia a los 8 años, así que tomaría ojo por ojo y diente por diente. Para citar lo que Pedro López dijo en una de sus muchas entrevistas de prensa, «Siempre he vivido en la pobreza. Tengo ambición de ser poderoso algún día, de gran importancia. Entiendo lo que he hecho, no hay vuelta atrás.
Como veremos, López tenía una forma bastante sombría y distorsionada de lograr importancia. Pedro López fue liberado de prisión en 1973. A partir de ahí, los movimientos de López quedan en la oscuridad durante media década. Sabemos que desde 1973 hasta 1978, López no tenía una residencia fija y se movía entre Bogotá y El Espinal, haciendo ocasionalmente incursiones en otras ciudades y zonas rurales. De vez en cuando, López visitaba a su madre, con quien había reestablecido relaciones ahora que era adulto. Sin embargo, las visitas de López a su madre no terminaron en buenos términos. Según Benilda, Pedro solía ser confrontacional y cruel, y luego se marchaba. En 1958, Pedro López viajó a Perú, donde vuelve a aparecer en nuestro radar durante un incidente perturbador. En el campo y los bosques de Perú habitan diversas tribus y confederaciones del pueblo chanca, que son en su mayoría de origen aborigen y tienen diferentes dialectos y subculturas distribuidas en varias regiones del país. La sociedad agraria tradicional de los chancas se esfuerza por mantenerse lo más alejada posible de la modernidad. Resistieron la conquista del Imperio Inca y resistieron a los conquistadores españoles. Incluso hoy en día, luchan por resistir los avances del gobierno peruano y se les deja en gran medida a su suerte. En pocas palabras, no querrás meterte con ellos. En 1978, varias niñas entre las edades de 8 y 12 años desaparecieron de una comunidad chanca local y nunca se volvieron a encontrar. Un día, Pedro López fue descubierto intentando llevarse a una niña chanca de 9 años lejos del pueblo y hacia el bosque. López le dijo a la niña que estaba perdido y le pidió que lo ayudara a encontrar el camino de regreso a la carretera. Una turba enfurecida de chancas persiguió a López, lo agarró y lo enterró en la arena hasta el cuello. Sospechaban que era responsable de las recientes desapariciones de las niñas en la comunidad. Según López, los chancas estaban a punto de verter jarabe en su cara para que fuera picado repetidamente por un enjambre de miles de hormigas balas altamente tóxicas. Puede sonar como una historia fantasiosa para los occidentales, pero en realidad es una forma de castigo razonable en esa región. Sin embargo, una trabajadora misionera cristiana intervino, convenciendo a los chancas de entregar a López a la policía local. López estaba atado con cuerda y fue arrojado en la parte trasera del jeep de la misionera. La mujer condujo a López a la comisaría local. Allí el oficial encargado no pudo determinar realmente que hubiera alguna evidencia de que López fuera responsable de las desapariciones de las niñas y realmente no deseaba convocar a una investigación. Tampoco López fue atrapado haciendo algo criminal con la niña de 9 años, aparte de afirmar estar perdido y presuntamente intentar secuestrarla. En ningún momento del incidente López usó coerción física o agarró a la niña, y el oficial descubrió que López era un vagabundo de Colombia, así que simplemente decidió deportarlo. El oficial ordenó a la misionera que llevara a López a la frontera y lo liberara, lo cual la mujer hizo diligentemente. Pedro López regresó a Bogotá, donde en 1978 secuestró, violó y estranguló a una niña cuyo nombre y edad exacta no se revelan. Sus restos no se encontraron hasta 4 meses después, y López no fue incluido en una lista de sospechosos potenciales. En 1979, en El Espinal, López se sabe que secuestró, violó y estranguló a otra niña llamada Flora Alba Sánchez. Su cuerpo fue encontrado meses después en las afueras de El Espinal, y su madre afligida la identificó por el vestido que llevaba. Una vez más, López no fue incluido en ninguna lista de sospechosos policiales en ese momento. Además, ambas niñas provenían de familias pobres y, de acuerdo con la conducta policial típica en ese momento, los casos no eran realmente dignos de muchos, si es que había alguno, recursos policiales para investigar. En abril de 1979, Pedro López viajó a Ecuador, donde se estableció en la ciudad montañosa de Ambato. Tenía una población moderadamente grande de unos cientos de miles, en la que López se mezclaba como un vagabundo entre una comunidad de personas sin hogar bastante grande. López luego diría que las niñas ecuatorianas son más suaves y confiadas que las niñas colombianas. Nunca gritan, no esperan nada, son inocentes. El 5 de mayo de 1979, López se acercó a Hortensia Lozada, una niña que vendía periódicos para complementar los ingresos de su familia. López le pidió a Hortensia que fuera su guía y la llevó a las afueras de la ciudad,
donde la agredió sexualmente y la asesinó, enterrando su cuerpo debajo del puente en una tumba poco profunda. Estaba envuelta en los periódicos que vendía ese día. No hubo ninguna investigación policial tras su desaparición. Por lo tanto, Pedro López extendió sus actividades a través de las 11 provincias ecuatorianas. En Ambato mismo, las niñas jóvenes comenzaron a desaparecer a un ritmo alarmante. Los padres de las niñas desaparecidas informaron a la policía, pero se negaron a investigar. La línea oficial de la policía en 1979 era que estas niñas probablemente se habían escapado. En realidad, había solo un par de razones para la inacción policial. En primer lugar, López no era el único depredador activo en Ambato en ese momento. Los traficantes de personas llevaban a cabo un comercio floreciente al secuestrar y enviar a jóvenes niñas a destinos desconocidos, y estos criminales generalmente tenían conexiones con la policía, donde distribuían sobornos como dulces en un sistema altamente corrupto. Supuestamente, la policía pudo haber asumido que las desapariciones estaban relacionadas con los traficantes de personas y se abstuvieron de meterse en problemas al iniciar siquiera una investigación superficial. 2. La policía generalmente no investigaba los delitos cometidos contra los pobres locales. Los recursos y la fuerza policial eran limitados debido a la escasa financiación gubernamental, y estos recursos se enfocaban en servir bien a la ciudadanía más adinerada. Las autoridades estaban extremadamente renuentes a verse envueltas en el número exponencialmente mayor de casos que ocurrían en comunidades pobres, y solo lo harían si las cosas se volvían seriamente graves. En su lugar, los ciudadanos empobrecidos de Ambato se encargaban en gran medida de la policía y la justicia local a través de la vigilancia, las disputas, los asesinatos por venganza y el dominio de la mafia. En este caso, los padres colocaron letreros por toda la ciudad y ofrecieron recompensas por información, pero sin éxito. Luego, el 14 de febrero de 1980, Ivanova Jacome desapareció mientras caminaba sola en el centro de Ambato para visitar a su padre en el trabajo. Sin embargo, su padre no era pobre, era dueño de una gran cadena de panaderías en toda la región y era un empresario respetado en la comunidad. Cuando informó a la policía, se vieron obligados a prestar atención y se percataron de una de las desapariciones. Esto avivó aún más el fuego en los padres de las otras niñas desaparecidas y sus voces se hacían cada vez más fuertes en la comunidad y en la prensa. Unas semanas después, las fuertes inundaciones dejaron al descubierto los restos de 4 niñas que habían sido asesinadas y enterradas en diferentes ubicaciones a lo largo de un río cerca de Ambato. Fue en este punto cuando la policía se dio cuenta de que estaban lidiando con un asesino en serie. La ciudad entró en estado de alerta máxima. Luego, el 8 de marzo de 1980, la policía encontró el cuerpo de Yves en un cobertizo de una granja en las afueras de la ciudad. Fue identificada por su padre devastado. Pedro López había decidido una forma verdaderamente repugnante de vengarse de la humanidad por la forma en que había sido tratado durante toda su vida. Si él había perdido su inocencia a los 8 años, haría lo mismo con los demás. Mientras tanto, porque había pasado desapercibido durante tanto tiempo, su sentido de justicia propia y narcisismo alcanzaron niveles delirantes. Pero luego declaró: «Soy Dios, doy vida y la quito». Es domingo, 9 de marzo de 1980. Hoy se celebra el Festival Local de Frutas y Flores de Ambato. Los puestos de mercado se instalaron en la plaza, rebosantes de verduras, flores frescas, textiles y vendedores que ofrecían comida caliente y pasteles dulces. El ambiente del festival se vio ligeramente empañado por la noticia de un asesino en serie y secuestrador de niñas pequeñas que estaba suelto en la comunidad. La preocupación pública y la frustración se había estado acumulando en Ambato durante meses y el descubrimiento altamente publicitado del cuerpo de Ivanova Jacome el día anterior tuvo el mismo efecto que agitar un soplete en una fábrica de dinamita. Pedro López asistió a los mercados oliendo pequeños adornos, pulseras baratas y candados. Detectó a María Ramón, de 12 años, que estaba ayudando a su madre Carolina en un puesto de comida caliente. López permaneció en el mercado durante la mayor parte del día, observando fijamente a la joven y luego, a las 4 de la tarde, López se acercó al puesto y le preguntó a Carolina qué tipo de comida ofrecía. Le indicaron y apareció la indecisión. Se tomó su dulce tiempo mirando en todas las ollas, pero al mismo tiempo, López seguía mirando a la hija de Carolina como si tratara de llamar su atención.
Seguía haciendo gestos para que ella se acercara. María le dijo a su madre que este hombre la estaba mirando de manera extraña y que se sentía incómoda. En otras circunstancias, tal vez simplemente le dirías al hombre que deje de mirar a tu hija, o incluso le dirías al hombre que está siendo un pervertido y que se largue. Los padres más sobreprotectores entre nosotros podrían haber amenazado con golpear al hombre y hacer que sus dientes chocaran en su garganta maloliente. Pero estas no eran circunstancias normales. Todos sabían acerca de las desapariciones de las niñas. La policía no había logrado nada durante meses y por lo tanto, a los ojos de los ciudadanos de Ambato, un hombre extraño que intentaba llamar la atención de una niña en el mercado era motivo suficiente para la máxima hostilidad y sospecha. Carolina Ramón le gritó al hombre y rápidamente se armó un tumulto que persiguió a Pedro López por todo el mercado. Lo golpeó y luego lo entregó a la policía, bajo sospecha de ser el asesino de niños local. Una vez en custodia policial, Pedro López negó todos los cargos e insistió en que era, cito, una buena persona con un corazón puro. Las técnicas de interrogación policial siguieron siendo estándar al principio hasta que descubrieron que no era ecuatoriano, sino colombiano, y que se encontraba en el país sin visa. En este punto, la policía sometió a Pedro López a una paliza severa para obtener una confesión de él, pero aún así, Pedro López no cedió y continuó protestando su inocencia. Fue arrojado a una celda. Mientras tanto, con el fin de extraer información del sospechoso, el capitán de policía, Pastor González, fue hecho compañero de celda de López, donde se hizo pasar por un violador compañero. Debido al primer nombre del capitán, Pastor, a menudo se le representa en programas de crímenes reales como un sacerdote encubierto. A Pastor González le tomó algunos días hacer hablar al sospechoso y casi un mes para extraer lentamente toda la información relevante. Pedro López le confió a Pastor que desde su llegada a Ecuador había estado matando un promedio de 3 niñas por semana en todo el país, pero desafortunadamente ese era solo el comienzo. Durante una entrevista de prensa posterior, el Pastor González declararía: «Durante 27 días apenas dormí por miedo a ser estrangulado, pero engañé a López para que confesara». Se jactó de sus asesinatos uno tras otro, ocurridos en Ecuador, Colombia y Perú. «Fue más allá de mis peores pesadillas, me lo contó todo». Entre las largas horas de incoherentes divagaciones de Pedro, se filtraban fragmentos de información espeluznante. González se sintió tan enfermo y traumatizado por lo que estaba escuchando que tuvo que abandonar su misión, golpear la puerta de la celda y pedir a sus compañeros oficiales que lo liberaran. Pedro López confesó haber secuestrado, violado y asesinado a 110 niñas de entre 8 y 12 años en Ecuador, entre abril de 1979 y marzo de 1980. Además, admitió haber matado a 140 niñas en Colombia entre 1973 y 1977, otras 50 a 80 en Perú, durante su breve estadía en el país en 1978. Eso equivale aproximadamente a 2 niñas por mes en Colombia, a 2 niñas por semana durante su tiempo en Perú, y entre 2 y 3 niñas por semana en Ecuador. El aumento de la frecuencia de Colombia a Perú y a Ecuador implicaría un patrón típico de escalada, aunque a una escala sorprendentemente grande. En total, Pedro López confesó haber matado a más de 300 niños en un periodo de aproximadamente 7 años. López diría en una entrevista de prensa: «Soy el peor de los peores. Tal vez llegué tan lejos debido a mi ignorancia. Soy lo más bajo de lo bajo, tal vez incluso un animal completo». López tenía un tipo específico de víctima. Caminaba entre el mercado buscando una niña con una cierta expresión en su rostro, una expresión de inocencia y belleza. Debía ser una buena niña, tal vez trabajando con su madre. A veces la observaba durante 2 o 3 días, esperando el momento en que estuviera sola. El modus operandi de López era seleccionar niñas que parecieran ser blancos fáciles y a quienes la policía no se esforzaría mucho por encontrar. Mayormente elegía niñas, ya sea parcial o totalmente de ascendencia indígena. Una vez dijo: «Pasé muchos días siguiendo a familias adineradas y a sus hermosas hijas rubias, pero nunca tuve la oportunidad de llevarme a alguna. Sus padres estaban demasiado atentos». Él elegía a niñas pobres, a aquellas que vendían cosas en las esquinas de la calle, o a niñas aborígenes que vivían en lo más profundo del campo. López nunca obligaría físicamente a las niñas a ir con él.
sino que las encantaría para alejarlas y tener una negación plausible en caso de que la abducción fuera interrumpida. López fingiría estar perdido y necesitar un guía, o ganaría su atención ofreciéndoles baratijas y adornos. Su enfoque general era parecer lo más gentil, inofensivo y desamparado posible para que las niñas pequeñas sintieran lástima por él. Los números alegados son lo suficientemente horripilantes, así que seré bastante rápido y directo sobre lo que ocurría a continuación. López llevaría a las niñas a áreas aisladas, frecuentemente en los límites de la ciudad, y luego las sometería. Luego, dejaría a las niñas vivas y dormiría junto a ellas toda la noche, susurrándoles cosas reconfortantes para calmarlas y hacerles creer que podrían regresar a casa al día siguiente. Luego, al amanecer, López volvería a agredir sexualmente a las víctimas y las estrangulaba. López dijo que esperaba al amanecer para poder ver sus ojos cuando lo hacía. Luego, López colocaría el cuerpo de la víctima en posición y hablaría con él durante horas, a veces teniendo lo que él llamaba una fiesta del té o jugando juegos infantiles de un solo lado. Con frecuencia, se refería a sus víctimas como muñecas. Posteriormente, López se aburriría, ocultaría el cuerpo y se iría. Después de un periodo de enfriamiento de aproximadamente una semana y más recientemente, solo un día o dos, iría y encontraría otra víctima. Debido al alto número de víctimas de López, más de una vez, López llevaría múltiples víctimas al mismo lugar que los crímenes anteriores. A partir de ese momento, López fue sacado y disfrazado de policía mientras guiaba a la policía a nuevos lugares de entierro. Durante una salida, López agarró el cráneo de una niña y lo colocó bajo su brazo mientras posaba con él y le pidió a uno de los policías que tomara una foto. Rápidamente se la quitaron a López. López quería que la macabra imagen lo inmortalizara en los libros de historia, ya que López afirmaría varias veces a la prensa que ahora que había sido arrestado, su vida podría ser truncada por la extradición, la ejecución o el asesinato en prisión. Quería asegurarse de tener algún impacto en la historia. En general, a López le encantaba toda la atención de este sombrío espectáculo. No mostraba ningún remordimiento diciendo, cuando uno muere, pierde por completo sus emociones y su capacidad de ver. En la muerte puedes olvidarte de quién eres porque todo lo que hiciste se evapora en el vacío. En última instancia, Pedro López fue diagnosticado como un sociópata con trastorno de personalidad antisocial. No sabía distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. No sentía remordimiento ni empatía. Los psicólogos especularon que, si su crianza hubiera sido diferente, Pedro no habría terminado con tales patologías mentales, o al menos no serían tan pronunciadas y exacerbadas. En resumen, se considera que López es más probablemente un asesino en serie creado por el entorno en lugar de la naturaleza. Sin embargo, muchos programas de crímenes reales de alto perfil lo han retratado como una manzana podrida desde el principio con fines dramáticos. Pedro López fue acusado de 110 cargos de asesinato en Ecuador, en su mayoría basados en sus propias confesiones. En el juicio del 31 de julio de 1981, López se declaró culpable de 57 asesinatos donde se encontraron los cuerpos. Desafortunadamente, en ese momento en Ecuador no existían las sentencias consecutivas y se consideraba inconstitucional ser acusado de más de una categoría de un delito. Eso significaba que, si secuestrabas, violabas y matabas a una persona, ya sea una, 100 o 1000, recibirías exactamente la misma condena. Y así, por el secuestro, violación y asesinato de 57 a 110 jóvenes en Ecuador, Pedro López recibió la máxima condena de ese momento, solo 16 años. Eso equivale a entre 1,5 a 3 meses de prisión por cada niño que López asesinó en Ecuador. Si sumamos el estimado de víctimas en Perú y Colombia, aproximadamente 300, López pasaría 2 semanas en prisión por cada asesinato, y Pedro López sería liberado de prisión antes de cumplir los 50 años. La baja pena máxima se debió en parte a la sobrepoblación carcelaria. Cuando más tarde le preguntaron sobre la liberación del asesino, el ministro de Prisiones ecuatoriano, Pablo Faguero, diría: «Sí, suena extraño, pero esa es nuestra ley. Si eso o todas esas cosas te frustran, no estás solo». López pasó 2 años en una cárcel en Ambato, antes de ser trasladado a la prisión en Quito, la capital de Ecuador. Allí fue enviado al pabellón de asesinos y violadores. López pasaba sus días solo, fumando bazuco, esos cigarrillos de cocaína que solía disfrutar de joven. Ni siquiera estoy seguro de si debería sorprenderme que haya logrado obtenerlos en prisión.
dado lo que acabo de decir sobre su condena. López pasaba sus días leyendo pornografía, escribiendo en su diario y tallando monedas con Jesús en un lado y el diablo en el otro. López daba entrevistas a la prensa siempre que podía, disfrutaba de la atención. Inventó una historia de que tenía una personalidad dividida y que un hombre llamado Jorge Patiño era en realidad el responsable de los asesinatos. Decía: «Yo no cometí los asesinatos, participé en los actos y estuve involucrado en ellos. Patiño estaba amenazando con matarme y si intentaba dejarlo, probablemente me habría matado». No está claro si este Jorge Patiño era realmente una manifestación de la enfermedad mental de Pedro López o simplemente una invención que López usó para llamar la atención de la prensa. Dejo que decidas tú. A lo largo de su condena de 16 años, Pedro López prometió repetidamente que si fuera liberado, volvería a matar. Pedro López fue liberado de prisión después de 16 años, el 31 de agosto de 1994. Después de cumplir 14 años de su condena original de 16 años. Fue liberado por buen comportamiento. Los padres de las víctimas estaban devastados y pedían justicia por mano propia, ofreciendo una recompensa de $25,000 por la cabeza de López. Mientras tanto, unas horas después de su liberación, López fue recapturado por las autoridades ecuatorianas y se ordenó su deportación de regreso a Colombia. Fue entregado al día siguiente y las autoridades colombianas arrestaron a López por el asesinato de Flora Alba Sánchez, de 12 años, en 1979. La esperanza era encontrar a López culpable de asesinato en Colombia y encarcelarlo de por vida, o de lo contrario llevarlo frente a un pelotón de fusilamiento. Mientras tanto, la presión pública creció en Ecuador para reformar las sentencias de los asesinos múltiples y unos años más tarde, la pena máxima se aumentó de 16 a 25 años. Pedro López fue declarado culpable del asesinato de Flora Alba Sánchez, aunque no fue juzgado por ninguno de los otros 140 asesinatos que afirmó haber cometido en Colombia, ni nunca se le pidió cuentas por ningún asesinato en Perú. Luego, a fines de 1995, López fue declarado demente y encerrado en un asilo en Bogotá. Después de poco más de 2 años de encarcelamiento en el asilo, un psiquiatra evaluó a Pedro López y lo declaró cuerdo. López fue liberado de nuevo ante un público indignado en febrero de 1998, con la condición de que continuara con el tratamiento psiquiátrico y se presentara una vez al mes ante un juez. Además, López tuvo que pagar una fianza de solo $50, que equivale aproximadamente a 16 centavos por víctima. Al ser liberado a principios de 1998, López viajó a El Espinal para visitar a su madre, Benilda. Según ella, López la saludó diciendo que se arrodillara para que él pudiera bendecirla, a lo que Benilda respondió que ella era su madre y si alguien debía arrodillarse, era él. Pedro López probablemente se arrodilló en una rodilla para recibir la bendición de su madre. Luego comenzó a exigir agresivamente su parte temprana de la herencia. Benilda respondió que era muy pobre y le preguntó a su hijo cómo iba a darle algo cuando todo lo que tenía era una silla y una cama. López luego arrastró la cama y la silla hacia la terraza, a plena vista del público, y gritó a la calle: «¿Quién va a comprar estas cosas? Si no, les prenderé fuego». Una mujer se acercó y compró los muebles, después de lo cual López se fue rápidamente. Esa fue la última vez que alguien informó haber visto a Pedro López. En 2002, Interpol emitió una alerta para capturarlo, ya que se convirtió en el principal sospechoso de otro asesinato de un niño en Colombia. Más allá de eso, no hubo un aumento significativo en los casos de personas desaparecidas en Colombia, Perú o Ecuador en los años inmediatamente siguientes a la liberación de López. Casi un cuarto de siglo después, todavía no tenemos idea de a dónde fue López después de visitar a su madre en El Espinal. No sabemos si el monstruo de los Andes volvió a matar y no tenemos ni idea de si está vivo o muerto. En este momento, Pedro López tendría 73 años. Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro crimen? Yo no me lo perdería, ¿eh?